Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a estudiar juntos el tema las tres divinas personas. Así que comencemos nuestro estudio de hoy y antes de orar, como siempre, antes de empezar nuestro estudio, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Dios de amor que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre. Y en este momento te suplicamos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar tus palabras y nos dé entendimiento y discernimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Las tres divinas personas. La palabra Trinidad no está en la Biblia y sí deidad. La presencia de las tres divinas personas aparece en los dos testamentos. En el Antiguo Testamento se presentan como una unidad para evitar confusión con el politeísmo rampante en aquellos días. En el Nuevo Testamento, esta verdad está más clara o más claramente expresada. ¿De cuántos seres está compuesta la deidad, según la revelación del Antiguo Testamento? En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es uno solo. La palabra uno es usada en sentido de unidad y no de unicidad. La palabra hebrea utilizada aquí para uno es la misma que aparece en un día en Génesis 1:5. El mismo texto anuncia que el día tiene dos partes, tarde y mañana. Lo mismo ocurre respecto al matrimonio en Génesis 2:24, cuando dice, una sola carne, pero son dos seres. El faraón tuvo un sueño, según Génesis 41:15. Sin embargo, fueron dos sueños, las vacas y las espigas. ¿Qué expresión se usa en la Biblia para señalar que la deidad está compuesta de más de un ser? En Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Este texto admite la pluralidad de seres. Esto mismo ocurre en Génesis 11:7, cuando dice, descendamos y confundamos. Si Dios fuera un solo ser, debiera decir, haré, descenderé y confundiré. Las tres divinas personas gobiernan, planifican y dirigen en perfecta armonía. ¿Cuántos seres componen la deidad, según la revelación dada por Jesús mismo? En Mateo 28:19 dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la bendición bautismal del Nuevo Testamento, aunque en la eternidad no llevan necesariamente estos títulos. Dios tuvo que adaptarlos en cuanto entró el pecado a fin de poder revelar sus funciones mediante una terminología que nos sea familiar. La gracia del Señor. ¿De cuántos seres se compone la deidad, según las palabras inspiradas del apóstol Pablo a los Corintios? En 2 Corintios 13:13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La iglesia del Nuevo Testamento quedó clara en la concepción de tan sublime verdad. La verdad de Dios es progresiva
y las tres divinas personas se fueron revelando en la misma medida en que fueron comprendidas. ¿En qué orden son mencionadas las tres divinas personas? En 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En la repetición de los dones espirituales vemos la emoción de las tres divinas personas en el orden inverso a como regularmente se mencionan: Espíritu, Señor y Dios. Ello indica que los tres son iguales y que sus títulos indican funciones y no posiciones jerárquicas entre ellos. ¿Cuál de las tres divinas personas fueron vistas u oídas en el bautismo de Jesús? Eso lo encontramos en Lucas 3, 21 al 22. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y del cielo vino una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Algunos piensan que solamente hay una persona divina y tres manifestaciones de esta en diferentes épocas. Pero en el bautismo de Jesús quedó demostrado la existencia de las tres divinas personas de la divinidad. El Hijo estaba en el agua. El Padre le reconoció desde los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Cuál es la máxima expresión del carácter de Dios? En 1 Juan 4, 7 al 8, lee así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es el mayor atributo de Dios. Aunque no es exclusivo de Él, cada ser hecho a su imagen puede tener este maravilloso atributo y los otros que Él también tiene: santidad, justicia, rectitud, misericordia, benevolencia, gracia, verdad y pureza. Los atributos nos dicen cómo es Dios y cómo son sus hijos. ¿Cómo es la naturaleza de Dios según Jesús? En Juan capítulo 23 y capítulo 4 y versículo 23 y 24 dice: sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es un ser espiritual. Ello indica que su naturaleza no es como la naturaleza nuestra. Las características de su naturaleza son exclusivas de Él. Omnisciencia, que todo lo sabe y lo ve. Eternidad, omnipresencia, su presencia espiritual está por doquier. Inmutabilidad, es inalterable, no cambia. Por más que nos esforcemos, nunca podemos tener estas características. ¿Cuántas de las tres divinas personas se han hecho visibles al hombre? En Juan, capítulo 1 y versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Nunca las tres divinas personas han sido vistas. Solamente el Hijo fue visto. Y esto
porque escondió su divinidad con su humanidad. Debemos tener claro que los tres divinos seres tienen personalidad, aunque son invisibles para nosotros. Son inmortales y habitan en la luz inaccesible. Son seres espirituales, pero no son etéreos. ¿Cuál es el ingrediente indispensable cuando analizamos el tema de las tres divinas personas? En Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Así que es bien importante tener fe, porque sin fe no agradamos a Dios. La fe es indispensable cuando tratamos el tema de las tres divinas personas. Es necesario que creamos que existe, aunque hoy su existencia sea cuestionada. Esa existencia, al igual que el viento, no es vista, pero sí fuertemente sentida. Ahí le dejamos otros textos que pueden también buscar y comparar en sus Biblias, que le hablan un poco más sobre el tema. Existen tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son seres espirituales con características especiales. Mediante su gracia puedo amarle más cada día y conocerlo mejor. Dios permita que de igual manera tú puedas amarle y conocerle más cada día. Quisiera permitir que el Espíritu Santo haga entrada en tu corazón. Amén. Dios permita que así sea. Dios bendiga esa decisión tuya en este día de hoy y te ayude a poder dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Te esperamos en el próximo estudio y ahora disfruta de este hermoso himno.